A veces una muchacha salvó a un pequeño indígena de los coyotes. Al día siguiente 400 guerreros cerraron el paso de la sierra. El invierno de 1875 cayó sobre Ashford Gulch como una fiera helada rugiendo entre las calles de madera y los tejados cubiertos de nieve. El viento cortaba como 1000 cuchillos invisibles, obligando hasta a los mineros y tramperos más rudos a guarecerse cuando la oscuridad cubría el territorio de Montana. En aquel rincón olvidado de la expansión hacia el oeste, Mercy Dalton, de apenas 13 años, vivía como un fantasma entre los vivos trabajitos, mal pagados, sobras de comida y un rincón detrás de la lavandería de la viuda Parker. Su vestido de algodón y un rebozo raído poco podían contra el frío despiadado. La noche cayó de golpe sobre Ashford Gulch, y con ella llegaron los coyotes, sus ojos brillando como monedas ámbar en la negrura más allá del pueblo. Pero antes de continuar con esta historia de valor inesperado, suscríbete a nuestro canal para conocer más relatos nunca contados de la frontera. Nadie notó a Mercy escabullirse más allá de las últimas casas, siguiendo huellitas demasiado pequeñas en la vasta blancura. El llanto suave que alcanzó sus oídos casi se perdió entre el aullido del viento. Un sonido tan frágil que parecía cristalizar en el aire helado. Lo que encontró en el claro le heló el corazón más que cualquier tormenta invernal. Un círculo de 7 coyotes, con las costillas marcadas bajo el pelaje enmarañado, avanzaba lentamente hacia un bulto envuelto en cuero bordado con cuentas. Los ojitos oscuros del bebé reflejaban la luna como diminutos espejos de espanto. Aquella noche cambiaría para siempre a Ashford Gulch, al pueblo Cheyenne que vagaba por esas tierras, y a una huérfana invisible. Lo que comenzó como una carrera desesperada entre la nieve hasta las rodillas, terminaría con 400 guerreros cerrando los caminos de montaña. El pequeño bulto se movió unos deditos asomando de las envolturas. La respiración de Mercy se atoró al comprender que no era un paquete abandonado, sino un niño nativo, separado de los suyos, en la peor ventisca en años. Los coyotes la olieron. Giraron las cabezas al unísono, ojos amarillos como linternas malditas. Estaban famélicos, expulsados de las sierras por el hambre que les quitaba el miedo a los humanos. El pensamiento de Mercy corría tan rápido como sus latidos, midiendo la distancia hasta el bebé y la vuelta al pueblo. No tenía más arma que su propio cuerpo. Sus manos ya entumidas por el frío, sus pies ardiendo de congelación dentro de botas gastadas. El coyote más grande avanzó hacia el bulto. Su hocico se arrugó en un gruñido silencioso. El tiempo se estiró cuando Mercy entendió que nadie en Ashford Gulch saldría a buscarla. Nadie notaría su ausencia hasta que las faenas matutinas quedaran sin hacer. Agarró una rama caída, la corteza áspera contra sus dedos helados, y la golpeó con fuerza contra un tronco cercano. El chasquido retumbó en el claro como un disparo de rifle. Por un instante logró espantar a los depredadores que retrocedieron con gruñidos reacios. Atrás, gritó aunque su voz sonó más pequeña de lo que deseaba frente a la inmensidad de la Sierra de Montana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como si se volvieran hielo y se desmoronaran en fragmentos al caer. El llanto del bebé se hizo más fuerte, como si encontrara fuerza en la presencia de Mercy. Ese sonido no conocía barreras ni lenguas, era el llamado universal de un niño en peligro, tocando lo más profundo de su pecho. Aprovechó la confusión de los coyotes y se lanzó hacia adelante, agitando la rama en arcos amplios, con la mirada fija en el hueco más estrecho del círculo. Sus movimientos eran torpes pero llenos de propósito, nacidos de una vida acostumbrada a esquivar desgracias.
La nieve bajo sus botas estaba manchada con pequeñas gotas de sangre, no del niño, sino rastros que se alejaban hacia los árboles. Alguien había dejado allí a la criatura, quizás herido, quizás desesperado, antes de que la tormenta lo separara de lo más valioso que llevaba consigo. Mercy alcanzó el envoltorio en 3 zancadas desesperadas, lo levantó con un brazo y con el otro seguía golpeando a ciegas. La manta de cuero estaba decorada con cuentas finas, formando la figura de una estrella de la mañana. Era obra de los Cheyennes, lo reconoció de los adornos que a veces llevaban los comerciantes al pasar por el pueblo. Un coyote se lanzó, sus colmillos chasquearon a centímetros de su tobillo, pero ella giró y le soltó una patada que dio de lleno en el costillar. El animal gimió y se retiró, aunque los demás comenzaron a cerrarse de nuevo, perdiendo el susto inicial ante la promesa de una presa fácil. Con el niño apretado contra el pecho, Mercy retrocedió hacia la línea de árboles sin apartar los ojos de los cazadores. El calor de la criatura era lo único tibio que había sentido en días. Su corazón latía contra el de ella, como un pajarillo atrapado buscando refugio de la tormenta. Se despojó del rebozo hecho jirones y, sin soltar al pequeño, lo envolvió con él, pegándolo a su propia piel, compartiendo lo poco que le quedaba de calor tras tantas horas en el frío brutal. El macho viejo, con una cicatriz cruzándole el hocico, rasgó la nieve con las garras, listo para saltar. Por su mente pasaron relatos de mujeres de frontera que habían defendido a sus hijos a pedradas contra lobos, historias escuchadas de reojo en la cantina, mientras barría el suelo por unas monedas. Sin mirar, tanteó la nieve hasta hallar una piedra afilada medio enterrada. El peso le dio una certeza extraña firme en la palma, mientras calculaba la distancia al árbol más cercano que podría trepar con el bulto sagrado. Los ojos oscuros del niño la miraban fijos, serenos, como si entendiera lo que estaba en juego. No había miedo en esas pupilas de obsidiana, solo una confianza antigua que endureció la resolución de Mercy como acero en pleno invierno. El primer lanzamiento erró el blanco, perdiéndose en la nieve más allá del círculo. El segundo dio justo en el centro de la frente del macho, marcado con un golpe seco que retumbó en el claro. El coyote herido chilló, sacudiendo la cabeza, mientras la sangre le corría por el hocico. Ese instante de desconcierto rompió la atención de la manada y abrió un pasillo estrecho entre 2 ejemplares jóvenes en la orilla del cerco. Mercy se lanzó por la abertura a sus pies, hundiéndose en la nieve apisonada mientras corría con toda la fuerza que le quedaba. A su espalda, el crujir de patas sobre el hielo se acercaba más y más acompasado con cada respiro que le quemaba el pecho. Apretó al bebé contra sí, una mano cubriendo su cabecita sobre el hombro para amortiguar los sacudones de aquella huida desesperada. El cuero con cuentas brilló bajo la luna, destellos diminutos que parecían estrellas sueltas sobre el campo nevado. De pronto, un tronco caído bloqueó su camino demasiado alto para saltar, cargando al niño demasiado largo para rodearlo antes de que la manada la alcanzara. Mercy se dejó caer de rodillas, deslizándose por debajo mientras cubría al pequeño con su propio cuerpo. La maniobra desconcertó a los coyotes, que tuvieron que trepar torpemente el obstáculo, dándole a ella unos segundos preciosos. Antes de que lo cruzaran, ya estaba de pie otra vez, girando bruscamente hacia un grupo de pinos que prometían refugio. A lo lejos, las luces de Ashford Gulch titilaban como brasas moribundas de una fogata todavía lejanas en medio de la llanura blanca. Las piernas de Mercy ardían de cansancio, cada paso se volvía más pesado, conforme la adrenalina se le escapaba de la sangre. Entonces,
Escuchó un aullido solitario detrás. No era el grito de caza de antes, sino un sonido de frustración, señal de que la jauría abandonaba la persecución al llegar al límite de su territorio. No se permitió aflojar hasta alcanzar las primeras casas del poblado, el aire helado arrancándole nubes de vapor con cada jadeo. El único edificio con luces encendidas era la cantina que brillaba como faro cálido en la medianoche. Subió tambaleando los escalones de madera, sus dedos entumidos, apenas logrando girar la manija antes de empujar la puerta. La charla se apagó al instante cuando todos voltearon hacia la huérfana, medio congelada, que protegía un bulto contra su pecho. El sheriff Cole Mathers se levantó despacio de su mesa, en la esquina, el rostro curtido sin revelar emoción alguna, bajo la luz ambarina de la lámpara. «Dios mío, muchacha, ¿qué has hecho?», murmuró la viuda Parker llevándose las manos a la boca, mientras las envolturas de cuero dejaban ver a un bebé de piel cobriza, con cabello negro y ojos oscuros serios como el silencio. El cantinero sirvió un trago de whisky y lo deslizó por la barra, pero Mercy negó con la cabeza, pidiendo en cambio leche y mantas, con una voz quebrada por el frío y el agotamiento. El sheriff Mathers avanzó con cautela las espuelas tintineando en el silencio denso del local. Se arrodilló frente a Mercy examinando con ojo experto el fino trabajo de cuentas en el envoltorio del niño. «Estrella del alba», murmuró siguiendo el diseño, con un dedo calloso. «Es el hijo de Iron Horse, su único descendiente nacido en la última luna, llena de su joven esposa, que murió al darlo a luz. Los Cheyennes llevan 2 días buscando en estas montañas». El reverendo Thomas se abrió paso entre la multitud, su Biblia apretada contra el pecho como si fuera un escudo. «El niño debe ser llevado de inmediato al fuerte», declaró con firmeza. «El mayor Boyd sabrá cómo manejar esta situación antes de que se descontrole». El sheriff se incorporó con toda su estatura, imponiéndose sobre el predicador con una autoridad serena. «Nadie cabalga hasta el fuerte esta noche, reverendo. No con esta tormenta y menos con noticias que podrían traer más desgracias que auxilio». Al fin Mercy logró sacar voz entre el castañeteo de sus dientes. «Lo iban a matar los coyotes. No podía quedarme mirando, es apenas un bebé, da igual de quién sea». Un murmullo recorrió al gentío reunido en la cantina. Algunos asentían con pesar, otros retrocedían, como si el pequeño pudiera invocar guerreros con algún lazo misterioso a su pueblo. La viuda Parker dio un paso al frente y con suavidad despegó al niño de los brazos entumidos de Mercy. «No estás en condiciones de cuidarlo esta noche, muchacha. Déjame a mí atenderlos a los dos hasta que la mañana traiga cordura y calor». Cuando la viuda subió con el bebé entre sus brazos, el sheriff Mathers ordenó desplegar los mapas sobre la barra. «Al amanecer quiero saber cada acceso a este pueblo». Su voz cortó los cuchicheos nerviosos. «Porque no se equivoquen, ellos vendrán por su hijo, y que Dios nos ampare si no lo encuentran vivo». El día clareó a regañadientes sobre Ashford Gulch, la luz deslavada filtrándose entre nubes cargadas de más nieve. Mercy se quedó junto a la ventana del cuarto de huéspedes de la viuda Parker, el pequeño durmiendo tranquilo en una cuna improvisada con un cajón. La campana de la iglesia empezó a repicar, no con el compás sereno del servicio matutino, sino con un toque torpe y apresurado que transmitía alarma. Los vecinos salieron de sus casas como hormigas sobresaltadas, juntándose en corrillos confundidos sobre la calle principal. El sheriff Mathers apareció montado, el rifle cruzado sobre la silla, dando órdenes a los hombres para que ocuparan posiciones en la entrada del pueblo. Su rostro adusto bajo el ala del sombrero no dejaba de vigilar la sierra donde ya se perfilaban los primeros jinetes. Se acercaban como sombras sobre la nieve,
centenares de guerreros montados apareciendo en el horizonte con un silencio imponente. Sus penachos y pinturas de guerra resaltaban contra el paisaje blanco, formando un muro viviente que cerraba la única salida de Ashford Gulch hacia el mundo exterior. Mercy apoyó la palma sobre el vidrio helado, contando las siluetas hasta perder la cuenta más allá de los 300. Los caballos permanecían inmóviles en el aire helado, el vapor brotando de sus narices abiertas en la luz del amanecer. En el centro de la formación, un guerrero más alto que los demás permanecía erguido. Su torso desnudo desafiaba el frío marcado solo con pintura ceremonial y un collar de garras de oso que relucía como cuchillas. Incluso desde esa distancia, su quietud imponía respeto. Caballo de Hierro, susurró la viuda Parker, a su lado, el nombre escapando de sus labios como una plegaria. Nunca lo había visto reunir a tantos guerreros, no desde el gran levantamiento del 67, cuando arrasaron 3. Las chozas habían quedado reducidas a cenizas. Desde el extremo sur del poblado, retumbaban los tambores del ejército, marcando la llegada del mayor Franklin Boyd, junto a 2 decenas de soldados enfundados en chaquetas azules. Los botones de latón y los fusiles recién lustrados brillaban bajo la claridad de la mañana, dando la sensación de que eran muchos más. Morningstar se agitó en su improvisada cuna, moviendo los puñitos al aire, como si presintiera a su padre en la distancia. Su llanto vivo y urgente desgarró el silencio denso de la sala y apretó el corazón de Mercy. La viuda Parker tomó al pequeño, intentando calmarlo con un vaivén suave. Contaban que Caballo de Hierro no había pronunciado palabra desde la muerte de su esposa al dar a luz, y que su dolor se volvió furia cuando el niño desapareció del campamento. Afuera, los miembros del consejo se reunían en la escalinata de la cantina, los rostros marcados por la incertidumbre, mientras discutían en murmullos tensos. Algunos querían entregar al niño de inmediato, otros pedían resistir armados, hasta que llegara la caballería de Fuerte Ellis. Entretanto, en lo alto del risco, los guerreros seguían inmóviles, como un muro silencioso, juzgando a Ashford Gulch. No lanzaban gritos ni flechas, solo observaban aguardando una señal. El mayor Boyd irrumpió en la casa de la viuda Parker, sin anunciarse, dejando huellas de nieve sobre el piso encerado. Su uniforme impecable, a pesar de la cabalgata apresurada, mostraba los botones como pequeños soles contra la lana azul. ¿Dónde está el niño salvaje?, exigió con voz cortante, como un sable atravesando la estancia. Ahora es propiedad del gobierno de los Estados Unidos, y será llevado a la reserva junto con los demás rebeldes que capturemos hoy. Mercy se interpuso entre el mayor y la cuna, su cuerpo frágil, inflándose con una firmeza inesperada. Él no es una propiedad, afirmó con la voz serena, aunque las rodillas le temblaban. Se llama Estrella de la Mañana y pertenece a su padre. En la entrada apareció el Sheriff Mathers, quitándose el sombrero mientras la nieve goteaba de sus hombros. Boyd, he contado más de 400 guerreros en ese risco. Tus 2 docenas de hombres no resistirán ni 5 minutos si deciden atacar. El rostro del mayor se tiñó de rojo bajo su barba perfectamente recortada. Jamás se atreverían a desafiar al ejército de los Estados Unidos. Una descarga de nuestros rifles los hará huir como ratas. Mientras tanto, los vecinos se atrincheraban dentro de sus casas, bloqueando ventanas con muebles y preparando armas en un frenesí de supervivencia. Los niños eran llevados a los sótanos y las mujeres llenaban cubos en el pozo, listas para apagar los incendios que sabían llegarían. Desde la ventana, Mercy vio cómo un único jinete se desprendía de la fila de guerreros, descendiendo hacia el pueblo con las manos vacías, alzadas en señal universal de paz.
Su porte solemne no dejaba lugar a dudas. Caballo de Hierro venía solo. El Sheriff Mathers habló mientras ajustaba con destreza el cinturón de su revólver. «Boyd, esta es nuestra oportunidad de evitar que corra sangre. Voy a salir a hablar con él». «Sin soldados, sin armas», añadió con firmeza. El mayor Boyd le sujetó el brazo con brusquedad, los ojos reducidos a rendijas peligrosas. «Cometerás traición si entregas un asentamiento blanco a los salvajes. Mis órdenes son proteger este territorio a cualquier precio». Ambos quedaron frente a frente tan cerca que casi se tocaban las narices la autoridad civil de la frontera y el poder militar en un duelo silencioso de voluntades. A su alrededor la sala pareció contener el aliento. Hasta el bebé dejó de llorar como si comprendiera lo que estaba en juego. Mercy sostuvo a Morningstar contra su pecho sintiendo el latido pequeño que golpeaba junto al suyo. A través de las mantas con cuentas, notó algo duro, una estrellita tallada en madera, seguramente un amuleto que su madre le había dejado antes de morir. El Sheriff Mathers rompió el silencio con voz baja, pero inquebrantable. La supervivencia de este pueblo depende de devolver al niño Boyd. Caballo de Hierro no ha atacado porque espera verlo con vida. Dame una oportunidad de evitar una masacre. El encuentro entre Mathers y Caballo de Hierro ocurrió en el claro abierto entre el poblado y la loma, dos siluetas recortadas contra la inmensidad blanca. Nadie escuchó palabras, solo un asentimiento solemne antes de que cada uno regresara a su bando. Desde la ventana Mercy vio cómo el sheriff desmontaba con pesadez, cargando un peso invisible al subir los escalones del porche de la viuda Parker. Las arrugas en su rostro parecían más hondas, como si el tiempo le hubiera marcado de golpe. Caballo de Hierro nos ha dado hasta el mediodía, anunció al consejo reunido. Si su hijo no regresa sano y salvo, bajarán de la loma y lo tomarán junto con todo lo que amamos. El mayor Boyd descargó un puñetazo contra la pared, haciendo temblar los cuadros modestos con paisajes del oeste. Esto es absurdo. No negociamos con hostiles. Mis hombres están listos para defender este lugar de cualquier amenaza. La viuda Parker apretó su crucifijo mirando al bebé y luego a los soldados visibles tras las cortinas. ¿Qué será de la criatura si se la entregamos al ejército? Esas escuelas de la reserva han enterrado a más niños de los que han enseñado. El reverendo retorcía nervioso su Biblia, entre las manos, el cuero crujiendo con cada vuelta. Tal vez debamos pensar en lo que más conviene a su alma inmortal. Bajo la guía cristiana adecuada podría salvarse de las costumbres paganas de su gente. Morningstar rompió a llorar su llanto cortando el debate como una navaja. Su carita se contrajo de hambre o incomodidad, ajeno a las decisiones trascendentales que extraños tomaban sobre su destino sin comprender sus necesidades. Mercy se refugió en la planta alta con el niño en brazos, alejándose de los adultos, cuya disputa subía y bajaba como el viento que azotaba afuera. En la calma del cuarto pequeño, retiró con cuidado el cuero adornado con cuentas para mirar con más atención a Morningstar. Sobre su pecho se dibujaba una marca de nacimiento con la forma de la constelación que le había dado nombre 5 puntas, irradiando desde un centro como una estrella grabada en la piel. Mercy la recorrió suavemente con la yema del dedo, preguntándose si su pueblo lo vería como un destino marcado. Desde la ventana del piso alto, alcanzaba a distinguir a los guerreros, en la cima del risco inmóviles, como estatuas a pesar de tantas horas en el frío. Su firmeza imponía respeto y miedo a la vez. Ningún jinete rompía la formación. Ningún caballo abandonaba su puesto. El reloj de la plaza dio 11 campanadas. El tañido se extendió sobre los tejados cubiertos de nieve con una gravedad definitiva. Quedaba solo 1 hora
antes de que venciera el plazo impuesto por Iron Horse, 60 minutos para decidir la suerte de toda la comunidad. Mercy volvió la mirada hacia Morningstar, que dormía tranquilo contra su pecho, y después hacia la hilera de guerreros. En ese instante, con la claridad que suele tener la juventud libre de prejuicios, comprendió lo que debía hacer. Nadie advirtió cuando salió por la puerta trasera de la casa de la viuda Parker. El bebé bien sujeto contra su cuerpo, protegido apenas por el abrigo gastado. Los mayores seguían atrapados en sus discusiones, los soldados pendientes solo del risco, sin notar a la niña, que se escabullía entre las construcciones. No llevó nada consigo, ni comida, ni agua, ni defensa, contra el frío más allá de la ropa puesta. La nieve endurecida durante la noche sostenía sus pasos mientras avanzaba hacia el claro entre el pueblo y la montaña. El primer grito de alarma lo dio un joven soldado en el límite del asentamiento. Su voz se quebró al reconocer la silueta que caminaba con firmeza hacia los guerreros. Su aviso despertó el desconcierto en Ashford Gulch. El sheriff Mathers salió del consejo, el color huyendo de su rostro al ver a Mercy ya a 50 metros de las casas. Intentó correr tras ella, pero dos concejales lo sujetaron, conscientes del frágil equilibrio de ese momento. En el risco, la línea de guerreros se agitó al notar la pequeña figura que se acercaba. Las lanzas se alzaron apenas. Los caballos resoplaron bajo sus jinetes, mientras lo inesperado se desplegaba. Iron Horse se adelantó desde el centro de la formación. Su corcel pintado bajaba la pendiente con paso seguro. Tras él, 4 guerreros lo seguían a distancia respetuosa. Sus rostros permanecían impenetrables bajo la pintura de guerra y las plumas de águila. Sobrevolaban cuervos alas negras recortadas contra el cielo gris del invierno, testigos antiguos de aquel encuentro entre dos mundos. Los pájaros se llamaban entre sí, con graznidos ásperos, como si llevaran mensajes entre los guerreros y los antepasados que observaban desde el mundo de los espíritus. Las huellas de los huérfanos en la nieve dibujaban una línea recta perfecta desde el pueblo hasta el punto de encuentro, sin una sola vacilación ni desvío en su camino. Ese detalle no pasó desapercibido para los exploradores cheyennes, que sabían leer en esos rastros la intención y la fuerza de carácter, igual que los blancos descifran letras en un libro. Morningstar se movió bajo sus mantas, emitiendo pequeños sonidos que flotaban sobre el campo callado como plegarias. Su momento parecía elegido a propósito, como si el niño comprendiera que era el frágil puente entre dos pueblos a punto de desatar la violencia. La distancia se cerraba con una lentitud insoportable, cada pisada sobre la nieve retumbando en el valle como el eco de un corazón. El aliento de Mercy se volvía nubes frente a su rostro. No apartaba la vista del jefe que se aproximaba, cuyo semblante seguía siendo impenetrable. Desde el pueblo, decenas de rifles apuntaban a la escena, los dedos crispados sobre el gatillo, con nerviosa impaciencia. El mayor Boyd gritaba órdenes a sus hombres, colocando tiradores en los techos con visión clara de todo lo que ocurría. Mercy se detuvo cuando todavía la separaban 20 pasos del caballo de hierro. Su figura pequeña quedaba empequeñecida frente al guerrero montado, cuya sombra se alargaba sobre la nieve hasta sus pies. El silencio era absoluto, roto únicamente por el arrullo del niño. Caballo de Hierro desmontó de un salto fluido, sus mocasines no hicieron ruido al tocar la tierra. Erguido como un pino, con la pintura de guerra marcando los ángulos de su rostro y la intensidad de unos ojos que habían visto demasiado dolor. Con los dedos temblorosos, Mercy desabrochó su abrigo y dejó que el aire frío acariciara el rostro de Morningstar, poniéndolo al alcance de la mirada de su padre.
Los ojos del pequeño se abrieron en ese instante oscuros y solemnes, reflejando al guerrero que los contemplaba. Con una lentitud casi ritual, Mercy extendió sus brazos, ofreciendo al niño más allá de la frontera invisible entre dos mundos. Su voz, cuando por fin habló, se elevó clara en el valle cubierto de nieve. Lo encontré con los coyotes. Solo quise que viviera. Caballo de Hierro permaneció inmóvil, su rostro curtido, sin mostrar nada, mientras observaba a la huérfana que sostenía a su hijo. Durante lo que pareció una eternidad, solo el viento se movió entre ambos, llevando copos de nieve que se posaban en sus hombros como testigos mudos. Desde el risco se escuchó un tambor profundo, un guerrero marcando un ritmo ceremonial que retumbó en todo el valle. El sonido resonó en el pecho de Mercy, acompasando los latidos desbocados de su corazón, mientras aguardaba la respuesta del jefe. Caballo de Hierro alzó sus manos, las palmas abiertas, en un gesto de entrega y vulnerabilidad. Sus dedos, marcados por cicatrices de innumerables batallas, temblaban levemente al acercarse a las mantas bordadas que envolvían a su único hijo. En ese instante, un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando el espacio entre ambos como un reflector divino sobre aquel intercambio sagrado. El resplandor repentino transformó la nieve en un campo de diamantes, como si la propia naturaleza señalara la importancia de lo que estaba sucediendo. Del cuello del caballo de hierro colgaba una pequeña bolsa de cuero idéntica a la que el amuleto de estrella de madera de Morningstar había servido como resguardo, aunque incompleto sin su par, pues era la mitad de la medicina protectora destinada al niño. El jefe, sin darse cuenta, llevó la mano hasta tocarlo, justo cuando su hijo se acercaba. El viento cambió de rumbo al pasar Morningstar entre ambos, levantando la nieve en un círculo perfecto que se disolvió en quietud. Más tarde, tanto los ancianos cheyennes como los curanderos del pueblo dirían que eran los espíritus conteniendo la respiración, aguardando a ver si la paz se impondría. En el instante en que Morningstar pasó de los brazos de Mercy a los de su padre, una transformación visible recorrió la postura rígida del jefe. Sus hombros se relajaron y en su mirada endurecida apareció algo que Mercy reconoció pese a las diferencias de cultura: el amor de un padre hacia su hijo. Iron Horse desató con cuidado el envoltorio de cuero, examinando con atención al pequeño. Cuando descubrió el amuleto de estrella de madera aún pegado al pecho del bebé, una lágrima surcó la pintura de guerra en su mejilla. Los 4 guerreros que lo acompañaban desmontaron formando un círculo protector alrededor de su jefe y del niño recuperado. Sus rostros permanecían serios, pero la tensión había cedido. Las lanzas descansaban ahora sobre la nieve. De su abrigo Iron Horse sacó una pequeña bolsa de gamuza suave y la ofreció a Mercy con solemnidad ritual. Al aceptarla con cierta duda, sintió el peso de muchos objetos en su interior, un pago o un reconocimiento de deuda que iba más allá de las palabras. El jefe habló por primera vez. Su voz profunda, aunque suave, se escuchaba clara. Las palabras eran en cheyenne, pero su sentido quedó marcado cuando llevó la mano al corazón y luego señaló a Mercy con el mismo gesto. Con movimientos deliberados, Iron Horse se quitó su manto ceremonial de búfalo, decorado con pictogramas de hazañas y viajes espirituales, y lo colocó sobre los hombros de Mercy. El peso de la prenda casi la hizo tambalearse. Desde la cima del risco retumbó un estruendo semejante a un trueno. Cientos de guerreros golpeaban sus pechos al unísono, un saludo que vibró en el valle y desprendió nieve de los pinos lejanos. No era un grito de guerra ni una amenaza, sino un reconocimiento de honor. Iron Horse
Montó de nuevo a su corcel con un solo movimiento fluido, sosteniendo a su hijo contra el pecho con un brazo. Habló otra vez, esta vez mirando más allá de Mercy, hacia el pueblo donde soldados y colonos observaban conteniendo la respiración. Uno de sus hombres tradujo el mensaje con voz firme, proyectándolo a través de la distancia. El Hijo del Valor nos ha devuelto el porvenir. Ashford Gulch permanecerá en pie mientras las estrellas recuerden su nombre. Los guerreros emprendieron la retirada cuando el sol alcanzaba su punto más alto, un río de jinetes cruzando el paso de montaña, hasta que la cresta quedó vacía bajo el cielo invernal. No hubo prisa en su marcha, sino dignidad. El asunto quedaba resuelto de una manera que ningún tratado había logrado jamás. El mayor Boyd salió del pueblo enardecido por la humillación, con sus soldados detrás en columnas desordenadas. Sus últimas palabras al sheriff Mathers fueron amenazas de consejos de guerra. Las pesquisas que todos sabían jamás llegarían a nada quedaron en el aire. Mercy permaneció mirando hasta que el último guerrero se perdió en el horizonte. Todavía llevaba sobre los hombros la manta de búfalo, como si fuera un manto de honor inesperado. El viento había amainado casi como si la propia naturaleza reconociera la paz lograda gracias a la compasión de una niña. El sheriff Mathers se acercó con cautela, sombrero en mano. Su rostro curtido se suavizó con un gesto entre admiración y arrepentimiento. Acabas de salvar 200 vidas, muchacha. No sé si alguno de nosotros lo merecía después de cómo este pueblo te ha tratado. Naim, al abrir la bolsita de piel de venado en la casa de la viuda Parker, descubrieron 13 turquesas perfectas y una pluma de águila tallada en marfil. Tesoros más valiosos que todo el polvo de oro guardado en el pequeño banco de Ashford Gulch. Esa misma noche, el Consejo Municipal se reunió y aprobó resoluciones con una rapidez nunca vista. La primera creó un fondo de confianza para la educación y el porvenir de Mercy. La segunda destinó dinero para darle un hogar digno en lugar de la cama improvisada detrás de la lavandería. El reverendo Thomas, conmovido por lo ocurrido, predicó aquel domingo un sermón distinto a todos los que había dado antes. Habló de la sabiduría que brota de los lugares menos esperados y del valor que no conoce edad, buscando con frecuencia los ojos de Mercy, sentada en el banco delantero que jamás había ocupado. La primavera se adelantó ese año, derritiendo la nieve de los pasos montañosos semanas antes de lo habitual. Por esos senderos despejados llegaron visitantes inesperados. Mujeres cheyennes trajeron ofrendas de mantas y carne seca. No mostraban rencor en sus rostros y preguntaban por la niña valiente. Le enseñaron a Mercy sus cantos y le contaron historias del lucero del alba que ahora prosperaba entre los suyos. Le mostraron cómo adornar el cuero con Shakira y a interpretar el lenguaje de los pájaros conocimientos transmitidos con generosidad a quien había ganado su respeto eterno. Pasaron los años y Ashford Gulch creció hasta convertirse en un pueblo con escuela, donde Mercy terminó dando clases a hijos de colonos y de tribus nativas. La historia de la huérfana y los 400 guerreros se volvió leyenda repitiéndose en cada fogata de la frontera. En el lugar donde Mercy había devuelto al lucero del alba a su padre, los habitantes levantaron una sencilla señal de pino. No tenía palabras, solo la imagen de unas manos pequeñas sosteniendo a un bebé bajo una estrella, recordatorio de que el coraje de una niña invisible había salvado a todos. En las noches claras, cuando brillaban las estrellas sobre el territorio de Montana, los viejos señalaban al lucero matutino y contaban a los recién llegados que esa estrella de Mercy les recordaba que las manos más pequeñas podían sostener el futuro. Aunque la historia de Mercy y el lucero del alba se desvanezca en los susurros del pasado,
Su valentía sigue resonando con fuerza, igual que los relatos que compartimos de las fronteras olvidadas de América. Si la bravura de esta niña huérfana conmovió tu corazón, recuerda que aún quedan leyendas ocultas por descubrir. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna otra narración de valor extraordinario en almas sencillas. Dale like si crees en el poder de las manos pequeñas para cambiar el destino. Comparte este video con amigos y familia que entienden que la verdadera fuerza muchas veces surge de los lugares más inesperados. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos miras. Quizá en tu tierra exista su propia Mercy Dalton, esperando que alguien narre su historia. Hasta nuestro próximo viaje al corazón de la valentía humana, recuerda los grandes momentos de la historia. Casi siempre empiezan con un solo paso valiente sobre la nieve.